Sí, doctora, buenos Sí, días. doctor, Ah, buenos ok. días. Gracias, buenos días. Ok, entonces nos quedamos aquí en TH17, hablamos de que su presencia depende mucho de las bacterias que existan dentro del intestino para poder generar estas TH17, principalmente bacterias filamentosas segmentadas. Esto en el periodo inmediato a que el niño nace, y acuérdense de esta primera vacuna que recibe el niño en el momento del nacimiento, está contacto con secreciones vaginales y que vienen de intestino grueso. Estas TH17, pues muchas se establecen específicamente para los antígenos de estas bacterias y aparentemente, o bueno, no aparentemente, esas TH17 juegan un papel muy importante en el mantenimiento de la función de la barrera epitelial, que ya habíamos conocido, debido a las citocinas interleucina 17 e interleucina 22. Ajá. Los receptores para estas citocinas se expresan en las células del epitelio intestinal y esto me ayuda a producir mucinas, beta-defensinas y además a mejorar la unión entre célula y célula que ya habíamos visto que mejora la zona occludens, ¿no? Y esto me evita o me ayuda a la lesión inducida por microbios, me ayuda a mejorar, a proteger, a evitar y a reparar. Y es posible que algunas bacterias también induzcan subconjunto de células TH7. Es posible que tengamos por ahí un subgrupo de células TH7 que provocan reacciones inflamatorias que sirven para eliminar microbios, pero que también pueden causar enfermedades y otro tipo de especies sí me ayudarían para las TH17 que me ayudan a mejorar la función de la integridad de barrera, ¿no? Bien. Este es el experimento del que les hablaba yo el día de ayer, que este es un experimento muy importante. Esto es en ratones, ¿sale? Esto ya tiene su tiempo, miren, 2001, o sea que tiene 21 años ya en circulación este conocimiento, pero bueno, como es en ratones, luego no lo generalizamos al humano, ¿no? Todas las ilustraciones de arriba, A, B y C, corresponden al ratón que se crió libre de gérmenes, ¿sale? Entonces imagínense que estos ratoncitos nacieron por cesárea y los mantenemos en situaciones que se dicen asgénicas, o sea que no les permitimos el contacto con microorganismos. Ajá. Entonces la dieta es libre de gérmenes, todo libre de gérmenes. Y en la parte de abajo, A, B y C, tenemos a los ratones salvajes, comunes y corrientes, que tienen colonizado su bacteria intestinal. Con los colores magenta, café, vemos a los linfocitos T, primeramente, vemos a linfocitos T, CD4 y vemos a linfocitos B. Entonces, ese es el patrón de colores o el código de colores que tenemos acá. Además, en los ratones, o bueno, en la primera ilustración, en cuadrito pequeñito vamos a ver CD8, o sea, CD3 positivos más CD8 positivos, y en la fotografía más grande, pues vamos a ver al vaso, pero vamos a ver a los CD4. Entonces aquí estamos viendo CD4 y aquí CD8, ambos en el vaso. Si ustedes ven, voy a abrir un poquito más la pantalla. Después de haber hablado de este código de colores y cómo los tenemos, tratemos de hacer un poquito la comparación. Ratón libre de gérmenes, comparado con el ratón normal o salvaje, ¿en dónde veo más puntilleo de color magenta? ¿En los ratones libres de gérmenes o en los ratones que tienen bacterias? O los normales, pues. Y sí podemos distinguir, ¿no? Tanto CD8 como CD4. Sí ven los acúmulos de... Vean, aquí es bien poquito, ¿no? Acá también, para CD8. Pero vean acá. O sea, hay conglomerados importantes de células, ¿no? CD3 con CD4, o sea, de CD4 y de CD8, esto a nivel del vaso, ¿sale? Ahora veamos a nivel intestinal. Vean cómo están los CD4 y además los CD8, esta
patrón sigue al mismo. ¿Cómo ven la cantidad o en qué sitio ven una cantidad más importante de CD4 y CD8 respectivamente? ¿En aquellos que son libres de gérmenes o en aquellos que tienen una colonización bacteriana intestinal? Sí se ve, ¿no? Sí se identifica. O sea, imagínense que estos son niños que nacieron por cesárea y que les estoy dando leche de fórmula, en donde el agua está terriblemente hervida. Bueno, o sea, sabemos que la leche de fórmula, o sea, ni funciona. Lo que me va a hacer es crecer al niño, pero de manera más tendiente a la obesidad que de manera normal. Uh-huh. Y ahora veamos en las últimas diapositivas o en las últimas figuras, cómo encontramos a las placas de Peyer, que están aquí en este cuadro chiquitito, con IgA positivas, o sea, con células B que producen IgA, y cómo vemos a nivel intestinal. ¿Logran ver la diferencia entre el ratón libre de gérmenes y el ratón normal, digamos, sano, salvaje? ¿O no, Sí, doctor. Ajá, o no vemos diferencia alguna? Aquí se ven, ¿no? Unos acúmulos pequeñitos. Aquí sí de plano no se ve nada en las placas de Peyer, uno por ahí. En cambio, en el otro sí vemos, ¿no? La super cantidad de coloración de células B que además son positivas a IgA. Entonces, pues gracias a estos estudios es que pues tratamos de que las condiciones de un bebé sean lo más naturales posible. Ya hablábamos ayer de hacerles una impronta a nivel de la cavidad oral a este niño que no pasó por el canal del parto, ¿no? O bueno, esos son los estudios que se han hecho. Acuérdense que todos los estudios tardan tiempo en aparecer dentro del libro y tardan tiempo en ser asimilados para la población general. Entonces, la lámina propia del intestino delgado en ratones sanos es particularmente rica en linfocitos inductores de interleucina 17, o sea, en estas células TH17 para el 2001, ese conocimiento todavía no se tenía, ahora ya lo sabemos. Mientras que en el colon parece que no, y la presencia de linfocitos TH17 depende de la colonización intestinal de ciertos tipos taxonómicos de bacterias que habíamos visto previamente. Entonces, el que yo viva en unas condiciones normales, naturales, más tendientes a lo menos industrializada, menos urbanizada, es mucho mejor para generar mejores bacterias. Ustedes lo ven, o sea, los pacientes o nuestros compañeros que vienen de las zonas rurales, o sea, soportan mejor mucho tipo de infecciones porque están mejor nutridos, porque tienen mejor cantidad o sea, nutridos respecto a que son más naturales en lo que comen, o sea, comen lo que la tierra les produce, ¿no? Comen de lo que su patio a lo mejor produce, las gallinas ahí de patio, no sé, el marranito, etcétera, etcétera. O sea, son condiciones más naturales. Ajá, en cambio nosotros pues comemos más industrializado, ¿no? O sea, vegetales, verduras, frutas crecidas a fuerza, con mucha cantidad de fertilizantes y de pesticidas, ¿no? Monsanto, ¿no? Estas que nos ha ido envenenando paulatinamente, entonces nosotros somos más enfermizos y además que como tenemos un acceso a salud, digamos, más fácil, más rápido, pues inmediatamente nos llevan con el especialista, pues ya casi la población no va al médico general, que debiera ser su primer contacto, sino se va al especialista, ¿no? Si tiene diarrea, pues hasta va con el gastroenterólogo, no necesariamente con el pediatra, ¿no? Para que le den un tratamiento cuando pues debemos de ir por los niveles, ¿no? De atención que tenemos. Ajá. Entonces, en mucho, la buena colonización que le permite buena cantidad de células a nivel del vaso, a nivel intestinal, a nivel de las placas de Peyer, a nivel sistémico, pues hace que cierto grupo de personas
resista mejor las enfermedades a otros que a lo mejor fueron hijos únicos, obtenidos de cesárea, alimentados con fórmulas lácteas, que no los dejaban tener procesos de infección así importantes, inmediatamente tenían antibióticos, pues son gente que es más enfermiza, ¿no? Esos niños más cuidados son los niños más enfermizos. Si a alguno le toca, pues me da pena. Bueno, hablemos de los otros, o sea, TH17 ya dijimos, ¿no? TH17, ¿cuáles son los de la inmunidad adaptativa? Las más importantes dentro de la inmunidad intestinal, IgA con mucho, inmunidad humoral, representada por IgA, células T cooperadoras, principalmente TH17, y células T reguladoras para mantener en estado antiinflamatorio o en ayudar al proceso de homeostasis de este nivel, ¿no? Pero bueno, o sea, TH1 y TH2 no existen, sí existen, pero bajo ciertas condiciones las tendré de más o preferentemente de menos. Acuérdense que la respuesta en contra de los helmintos es muy importante por parte de las TH2. Interleucina 4 y 13 me ayudan a mejorar las secreciones, el moco, a producir inmunoglobulina E, a darle contracción al músculo liso y motilidad intestinal. Y las células TH1, aquí es bien importante este conocimiento, son relativamente escasas. A nivel sistémico me ayudan un buen, pero aquí a nivel de la mucosa más vale que sean poquitas. Son relativamente escasas en la lámina propia en comparación con las células TH17 o TH2, pero su número se incrementa en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal y pueden contribuir a la patogénesis de este trastorno, incluso pueden perpetuar. Entonces, TH1 entre menos, mejor, aquí a nivel de las mucosas. TH2, dependiendo de, son importantes, pero si hay procesos de helmintos, pues los necesito allí en mayor cantidad. Si tengo problema de alergias, seguramente van a estar en mayor cantidad. Los que mejor me ayudan a la respuesta regional son los TH17, ¿no? Y T reguladores para ayudar también al control de la respuesta inflamatoria. Bueno, hablemos entonces de los T reguladores y de las citocinas que producen. Ya sabemos que las células T reguladoras son abundantes aquí en el GAL, TH17 y T reguladoras son muy importantes, previenen de reacciones inflamatorias contra microorganismos comensales, porque acuérdense que estoy induciendo de manera continua. O sea, cuando la célula dendrítica saca su dendrita y mete al microorganismo, que probablemente sea comensal, yo voy induciendo también respuestas reguladoras o bien respuestas efectoras. La proporción de las células T reguladoras, que son FOXP3 positivas, es aproximadamente 2 veces mayor en el intestino que en muchos otros tejidos con respecto a otras células CD4. Muchas de estas se inducen en respuesta a antígenos locales, o sea, aquí no voy a tener una diversidad muy amplia de células T reguladoras, sino está como muy limitada a los microorganismos que tengo aquí en esta inmunidad regional. TGF-beta, acuérdense, interleucina 10, que son muy importantes, que son secretadas por células T reguladoras, e interleucina 2, que es muy importante para la sobrevida de las células T reguladoras, desempeñan funciones cruciales en el mantenimiento de la homeostasis y sus deficiencias o los receptores de estas citocinas provocan también inflamación intestinal patológica, ¿no? Un poquito lo podemos entender. Y bueno, el papel de microbioma comensal creo que no está como de más decirlo, porque ya lo hemos visto previamente, pero vamos a reforzarlo un poquito. Incluye el microbioma bacterias comensales que normalmente residen en los intestinos, así como miles de especies de virus, hongos y protozoos. O sea, no nada más son bacterias, sino también son otras especies de microorganismos. Los humanos y su microbioma tienen un mecanismo coevolucionado que les ayuda mutuamente para mantener un equilibrio, minimizando las respuestas inmunes proinflamatorias innecesarias a los microorganismos comensales. También este microbioma me ayuda a regular las respuestas inmunes innatas en el intestino y estas respuestas inmunes reguladas también influyen en la inmunidad innata sistémica. O sea, hay una comunicación muy importante del intestino, principalmente del intestino, porque es de los más grandes, más que del respiratorio, con lo que sucede a nivel sistémico. O sea, la perpetuación de enfermedades inflamatorias crónicas como diabetes mellitus, como obesidad, depende mucho del intestino. No solamente lo que comes, sino de qué manera lo estás comiendo, ¿no? Si hay bacterias, si no hay bacterias, si tú estás
abusando de antibióticos. He visto una cantidad de abuso de antibióticos con ceftriaxona por enfermedades banales, incluso ni siquiera son enfermedades infecciosas, sino son problemas de obstrucción nasal por otras causas, desviación nasal, etcétera, que hace que los niños tengan crecimiento adenoideo amigdalino e incluso por cuestiones normales, por correr, por salir, por tanto tiempo de estar con el cubrebocas y ahora salen y se exponen a lo normal, pues es lógico que haya una respuesta a nivel amigdalino, sin fiebre, sin ataque al estado general, nada más dolor, disfonía, amígdalas crecidas, y ya les están dando antibióticos de amplio espectro que a la larga nos va a traer otra pandemia de enfermedades aquí por falta de regulación a nivel intestinal. Uh-huh. Y el microbioma comensal no solamente influye en las respuestas adaptativas locales porque maneja la inmunidad innata, sino también la respuesta adaptativa a nivel sistémico. Uh-huh. Bueno, células dendríticas y macrófagos también son muy importantes, son abundantes a este nivel y me ayudan a estimular la respuesta de las células T efectoras protectoras o en inducción de respuestas reguladoras de células T que me ayudan en este proceso de supresión de antígenos, de la inmunidad en contra, ¿no? De los antígenos que ingerimos y de los microorganismos comensales. Entonces, sobre todo este nivel tengo células dendríticas antiinflamatorias con bajos niveles de PRR para ayudar a darnos respuestas antiinflamatorias preferentemente, pero los macrófagos también juegan un papel aquí antiinflamatorio. Si sabemos que las células linfocitarias innatas de tipo 2 y los TH2 tengo en gran cantidad a este nivel, pues es lógico que la desviación de la activación del macrófago, en lugar de ser macrófagos M1 proinflamatorios, vayan a ser macrófagos M2 antiinflamatorios y reparadores en este sitio, que como está en contacto frecuente con microorganismos, pues seguramente genera procesos infecciosos. Ok, no sé si tengan dudas o preguntas. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. De veras, no hay ninguna pregunta. No, doctora. Ok. Deme un ratito de permiso, ¿eh? Muy bien. Uy.
Sí, tengo abierto el micrófono. Muy bien, entonces, ay. Otra vez. Estoy jugando aquí con la presentación. Ok. Aquí tenemos algunos subgrupos de células dendríticas. Tenemos al menos 2 identificadas aquí. Acuérdense que hay unas que dijimos que dentro de los subgrupos que toman el antígeno a nivel luminal. ¿Cómo es esto? Pues aquí tengo en la lámina propia la célula dendrítica que saca su dendrita y toma el antígeno que está en la luz. O sea, no es el que ha llegado, sino es el que está en la luz. Probablemente dentro de estos antígenos, pues lo que yo tenga sean bacterias que pueden transformarse en patógenas o bacterias comensales. Esta célula dendrítica pues expresa una integrina de la familia beta 2, CD11B, CD18, y un receptor especial de quimiosina, el único que es un CX3CR1, solamente hay una quimiosina de este grupo y hay un solo receptor. Ajá. Esta célula dendrítica tiene la capacidad de inducir células efectoras, tanto el tipo TH1, o sea, si bien son poquitas, sí hay, porque las necesito para ciertas funciones, pero principalmente para inducir células TH17, ¿no? Estas que producen interleucina 17 e interleucina 22. Tengo otro subgrupo de células dendríticas. Esta célula dendrítica no saca la dendrita, esta célula dendrítica espera el antígeno aquí a nivel de la lámina propia y esta célula dendrítica expresa marcadores diferentes al de la célula dendrítica que vimos previamente. Esta expresa lo que se llama CD103 y no expresa la CX3CR1. Ajá. Esta célula dendrítica es de aquella que hablamos que tiene la deshidrogenasa del ácido retinoico y es la que es capaz de producir ácido retinoico y de inducirle el marcador fenotípico a esta célula T para que regrese a nivel intestinal. Pero aquí lo que vemos es que esta célula también, al secretar factor transformante de crecimiento beta, me ayuda a la inducción de células T reguladoras. Entonces, diferentes subgrupos o subtipos de células dendríticas inducen diferentes respuestas de células T, ¿no? Y por lo tanto, de células B. Ok. ¿Tengo enfermedades relacionadas con la respuesta inmune a nivel intestinal? Sí, son muchas, pero a lo mejor de la más evidente es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es lo que se ha visto? Que la respuesta activa de TH17 en las zonas afectadas del intestino, bueno, se ha visto que hay una respuesta de TH17 en respuesta a polimorfismos de genes de interleucina 23. Si ustedes recuerdan, esta citosina era muy importante para la inducción de las células TH17. Recuerdan que al final lo que me ayuda a polarizarlas o expandirlas es la presencia de interleucina 23. Pues si yo tengo como polimorfismos en estos genes, quiere decir que tengo como respuestas exageradas o puedo inducir mayor proliferación de TH17. Así que en la enfermedad inflamatoria intestinal, en los parches o en las regiones afectadas por esta enfermedad inflamatoria intestinal, veo una respuesta muy exagerada de TH17 y en respuesta a polimorfismos de genes de interleucina 23. También tenemos dentro de esta enfermedad inflamatoria intestinal, que no es una sola, sino es un grupo de enfermedades, que lo que tienen de característica es un síndrome, pues, es la inflamación crónica. Esta inflamación crónica no está siempre presente, no va hacia la persistencia, sino tiene remisiones y tiene exacerbaciones, por eso dice que es remitente, tanto en intestino delgado como en intestino grueso, y principalmente como resultado a respuestas inadecuadas a bacterias comensales. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, puede afectar todo el grosor de la pared de cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero generalmente la enfermedad de Crohn está más dirigida o está involucrada hacia el ilion terminal. Aquí, NOD2 en uno de los subgrupos es muy importante para esta enfermedad inflamatoria intestinal.
La otra es la colitis ulcerativa. Aquí la colitis ulcerativa, que también es parte de toda la enfermedad sindromática de enfermedad inflamatoria intestinal, está más restringida a la mucosa del colon. Entonces, a veces a través de biopsias, en ciertos niveles, o de la presentación clínica, si es más problema de malabsorción, pues es posible que sea más enfermedad de Crohn porque está más localizada, o bueno, puede estar localizada en todo el tracto gastrointestinal, pero bueno, más hacia el ilio, más hacia el intestino delgado. En cambio, en colitis ulcerativa crónica, pues voy a tener más problemas a nivel colónico y le digo, a través de biopsia o por la historia clínica, yo puedo identificar cuál es el sitio preferentemente afectado. Para esta enfermedad también yo tengo defectos en la función reguladora de los Tregs. Tengo mutaciones en el gen FOXP3, que esto caracteriza a la enfermedad, si ustedes recuerdan, que se llama IPEX, que es una poliendocrinopatía con autoinmunidad ligada a cromosoma X. Aquí también puedo ver polimorfismos de genes que están asociados a macroautofagia, o sea, no solamente son las TH17, no solamente son polimorfismos de interleucina 23, sino también hay otras asociaciones de la enfermedad, la presencia de alteraciones en el NOD, de el gen FOXP3, no voy a tener suficientes células T reguladoras, polimorfismos en genes de macroautofagia. Entonces, cuando hay daños a este nivel, las células que secuestran estos órganos citoplasmáticos dentro de los autofagosomas, que luego se fusionan en lisosomas, promueven la destrucción de estos orgánulos y de esta manera pues yo puedo eliminar a microorganismos que pueden estar intracelulares dentro de mis células, por ejemplo a nivel intestinal, del epitelio intestinal. Las variantes de los genes de autofagia, como estos que tengo aquí enunciados, están asociadas con enfermedad de Crohn, porque en el proceso de autofagia deterioran o estos procesos están deteriorados a nivel de las células de Panet. Y además hay una respuesta proteica que se despliega al estrés en el retículo endoplasmático. Entonces, esta respuesta de estrés en retículo endoplásmico proteica, pues también me va a generar más autofagia, más macroautofagia, siempre y cuando pues yo tenga una predisposición genética, polimorfismos, formas alternas que me llevan a enfermedad, en este caso, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente tenemos dos rubros, o es Crohn o es CUSI, colitis ulcerativa crónica. La otra enfermedad que también corresponde a estos síndromes, pero que es como que un poquito diferente a las previas, es la enfermedad celíaca. Aquí en la enfermedad celíaca yo tengo una sensibilidad al gluten, a esto también se le llama sprue no tropical, y es una enfermedad de la mucosa del intestino delgado en contra de las proteínas del gluten, que el gluten está presente en el trigo y en algunos otros granos, principalmente en el trigo. Entonces, los pacientes por maneras anómalas, por polimorfismos, etcétera, producen inmunoglobulina A e inmunoglobulina G específicos en contra de una enzima que se llama transglutaminasa 2A. Esta enzima modifica la proteína del gluten a gliadina. Ajá. Además de que existen CD4 específicos en contra de la gliadina y linfocitos T citotóxicos. Y se ha visto un poquito de asociación con genes del MHC, HLA-DQ2 y un HLA-DQ8. Ajá, entonces enfermedad celíaca es como otro tipo también de enfermedad inflamatoria intestinal, pero aquí tenemos un responsable que es el gluten que está presente en el trigo. Entonces, dando una dieta de eliminación, yo puedo ayudar mucho a estos pacientes. Y bueno, si dándoles algún antiinflamatorio, yo puedo ayudar a estos pacientes con enfermedad celíaca. Hasta ahí no sé si haya dudas o preguntas. Sí, por favor, adelante. En el Julieta. En el caso de esta enfermedad celíaca, el tratamiento entonces solo sería esta dieta como restrictiva y un antiinflamatorio en caso de, como para evitar que pues tengan episodios o problemas. ¿No hay alguna manera de curarlo? Digamos que es algo crónico de toda la vida del paciente. Sí, es algo crónico, es como si fuera una enfermedad autoinmunológica. Aquí en realidad es de estas enfermedades que se llaman autoinflamatorias. Ajá. No hay una forma de cura, o sea, tal vez si yo
modificara genéticamente todos los genes, porque no es uno solo que están alterados, pues pudiera yo restablecer esto, a este paciente a lo normal, a que siga comiendo trigo sin ningún problema. Si la dieta libre de gluten es la que nos ayuda más. Y algunos medicamentos, sulfasalacina, etcétera, que en parte son antibióticos, pero también cumplen una función importante en regular la inflamación a nivel intestinal. O sea, pero la dieta es lo más importante. Y entonces, si ustedes ven, hay tiendas, aquí en Oaxaca no hay muchas, hay algunas, en donde hay muchas cosas libres de gluten. O sea, yo puedo utilizar harinas de otro tipo para dar esa sensación de que estoy comiendo pan. Lamentablemente, pues Oaxaca es de alta tradición de pan de todos los tipos, tanto de sal como de dulce, y pues es una tentación que está ahí siempre, y pues el paciente ya sabe que en el pecado pues va a llevar la penitencia, ¿no? No solamente la inflamación es a nivel local, recuerden que también hay un poquito de rebote a nivel sistémico, ¿eh? Pero sí, no tenemos más. Juliet, ¿tienes familiares con problemas? Bueno, como yo soy muy alérgica a muchas cosas, la primera vez que fui a que me trataran mis alergias, me dijeron justo como que eso, ¿no? Como que debía yo dejar de consumir trigo. Nunca supe realmente el por qué, porque no soy alérgica, pero pues sí era como incómodo, porque un tiempo estuve yo sin consumir gluten, entonces era muy incómodo porque todo tiene gluten y el pan que compraba sin gluten pues había a plástico. Entonces pues sí, me surgió la duda justo por eso, ¿no? Porque pues a veces es un poco complicado pues toda la vida comer, siendo que el gluten pues está en muchas cosas. Sí, tienes razón, o sea, el gluten está presente en casi todo hacia donde te muevas, ahí hay harina de trigo, pues, ¿no? Y por lo tanto hay gluten. Sin embargo, hay veces que como alergólogos, no todos, damos dietas terriblemente estrictas para el paciente. O sea, les prohibimos lácteos, huevo, etcétera. Y no siempre nos detenemos a ver si sí lo necesita o no. Cuando hay una relación causa-efecto, hay que hacerlo, pues. Pero a la larga lo vas a tener que introducir. Sí, por ejemplo, el alérgico a la leche, podemos más adelante darle leche. O sea, eso depende del tiempo y de cómo podemos reintroducir. Lo mismo para el gluten cuando hay alergia. Eso es muy diferente a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, tú llegas por problemas a nivel intestinal, probablemente algunas manifestaciones cutáneas. Ajá. Pero no nada más por tener rinitis, asma, alérgicos, pues, ¿sale? Entonces es muy posible que tú puedas comer gluten, porque seguramente lo has hecho, sin ningún problema. A lo mejor sí con miedo de, ¿qué me va a pasar? Me va a aumentar el problema, y a veces ese estrés sí nos lleva a incrementar los problemas. Pero si tú ya tienes más de 2 años de detección, más de 2 años con tratamiento, en el 98% de los casos ese proceso va a poder ser eliminado, mejorado, salvo que seas de los alérgicos verdaderos, digamos, que representa como un 2% de todos los afectados a estas sustancias, en este caso el gluten. Pero sí comes gluten, ¿no? Sin ningún problema. Sí, no, nunca he tenido ningún problema de ese tipo. Entonces nada más te molestaron un rato. Sí. Pues sí, porque todo tiene gluten. Imagínate para los niños no puede comer huevo porque es alérgico a huevo. Y el huevo está en todas partes, ¿no? Todo lo que quieras comer, seguro va adicionado con huevo, ¿no? Los hot cakes, los pasteles, el turrón. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, adelante, por favor. Uh-huh. Uh-huh. Se controló. No hay un fundamento científico para la leche, ¿eh?
Pero sí, o sea, de veras sí, pero todo el que se intoxica toma leche y se mejora. Yo creo que eso tiene que ver más con psicológicamente que podemos controlar. Hay algunos alimentos que se llaman histamino-liberadores, o sea, liberan histamina. Fresas, chocolates, cacahuates, mariscos. Ajá. Si yo tengo un problema cutáneo o bien en el COVID, alguna de las manifestaciones también fueron a nivel de la piel, sobre todo con ronchas, pues es lógico que aparezca. Pero aquí no sabemos si fue efecto del COVID, que te salieron las ronchas, fue efecto del estrés que me estoy comiendo esto, que me salen las ronchas, porque sí, con estrés yo me puedo enronchar, ¿eh? Hay pacientes, y bueno, yo que me dedico a esto, que tienen un estrés crónico y la única forma de manifestar el estrés crónico es enronchándose. Entonces tienen urticaria crónica y a veces angioedema. Y les buscas de todo y no hay nada, pues. Y cuando le rascas, o bueno, desde el principio, ¿no? Ves su historia clínica, resulta que, pues, que si el marido la trata mal, no le da dinero, o el individuo está peleado con la mujer y en su trabajo no rinde, etcétera, etcétera. O sea, hay ciertas cosas que tienes que modificar dentro de su medio ambiente porque si bien no son los que causaron la enfermedad, sí son los que la perpetúan y los que la disparan. Entonces, si controlas ahí, pues ya lo demás te va más fácil. Ajá. Entonces, pues aquí estamos como para atinarle, ¿no? O sea, estos medicamentos son histaminoliberadores. En paciente con urticaria se los evitamos. Y le decimos, usted tiene urticaria, pues trate de evitarlos. Si está usted ya como 3, 5 días sin problema de urticaria, pues inténtelos comer, ¿no? Así a dosis pequeñitas y vemos si no hay problema, pues adelante, no los puede seguir comiendo, pero ya sabe que si usted tiene ronchas en gran cantidad y le da a los histaminoliberadores, pues va a liberar más histamina y se va a enronchar más, pues. Pero ya en alguien que tiene defecto, todos los demás comemos y no nos pasa nada, pues, ¿no? Entonces, no sé cuál es la causa por la que te hayan dicho, se me hace que fue más efecto psicológico la presencia de las ronchas. Claro, no te vi yo en ese momento. Ok. Entonces, la prueba, el estándar de oro para la alergia a alimentos no es tanto la prueba cutánea, porque podemos tener el extracto crudo y no es como se modifica al pasar por el tracto digestivo, sino nuestra estándar de oro es la prueba de reto. Yo tengo que hacer un reto doble ciego, o sea, yo no sé, el individuo tampoco sabe, alguien más sí, porque si no, ¿cómo? Y le damos placebo o algo que se parece al alimento que sospechamos tiene problema, ¿no? Para ver si es cierto, para corroborar la alergia. De manera normal no lo hacemos porque con la historia clínica yo sé que ya lleva 2 o 3 veces, o sea, ellos ya vienen con el diagnóstico. Tomé leche y, o sea, me dio crisis asmática, o tomé leche y me salieron las ronchas. Y lo volví a intentar otra vez que se me olvidó, que me lo ofrecieron, que le agregué al café, porque así pasa, ¿no? Y volví a tener ronchas. Y de últimas dije, pues voy a ver si es cierto, me voy a tomar un poquito, y vuelvan a salir, o sea, ya vienen con el diagnóstico. Entonces le dice, bueno, pues ya no siga jugando, lo suspendemos un tiempo, damos tratamiento, desinflamamos, y después, en base a un como proceso de reintroducción de alimentos, lo volvemos a intentar. Ahora, ¿no es importante para subir a la leche? Pues evítela, pues, ¿no? Ya llegamos a una edad en la que ya no somos niños, ya no necesitamos leche para el crecimiento, ¿no? Evítela y tome cualquier otro cosa que se le parezca, ¿no? Leche de almendras, leche de coco, no sé, hay muchas variantes en el mercado. Ok. Bueno, hablemos ahora de la inmunidad que sucede a nivel cutáneo, a nivel de la piel. En este tejido linfoide asociado a la piel. Aquí, como ustedes ven, pues tenemos 2 capas muy importantes. Recuérdense que todo sigue los requerimientos que habíamos visto previamente, ¿no? Tenemos a la epidermis y tenemos a la dermis. Este es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, ¿no? Para la piel. Y con grosores diferentes a lo largo del cuerpo, dependiendo de las funciones de la piel en los diferentes sitios, ¿no? Es igual la piel del codo a la piel de la cara, por ejemplo, ¿no?
Y en la dermis es en donde tengo la gran cantidad de células que me ayudan en esta inmunidad regional. Pero también mi epidermis tiene a los queratinocitos. Los queratinocitos son las células más importantes para producir queratina y ayudarme en esta barrera que yo genero en el tejido linfoide asociado a piel, ¿no? Entonces, los queratinocitos. Pero los queratinocitos basales o los queratinocitos en general no solamente son estas células que nada más se dedican a producir queratina, sino los queratinocitos tienen funciones inmunológicas. Los queratinocitos me pueden ayudar a secretar las alarminas, el TSLP, interleucina 25, interleucina 33, y de esta manera pueden activar a las células linfocitarias innatas de tipo 2. También los queratinocitos producen defensinas, S100, que es una proteína importante para la respuesta inmunológica, catelicidinas, o sea, todos estos son antimicrobianos o péptidos antimicrobianos que me ayudan a eliminar a los microorganismos, que de por sí tengo aquí microbios de manera importante, ¿no? Yo tengo ahí estafilococo, epidermidis, que vive ahí sin ningún problema. Tengo a los ácaros del polvo casero, que me ayudan a depurar toda la piel muerta, los alimento ahí a estos ácaros del polvo. O sea, liberarse el ácaro del polvo es dificilísimo. Salvo que yo vivo en el desierto, que disminuye gran cantidad, pero pues no hay acaricidas, no hay aspiradoras potentes para eliminar a los ácaros del polvo. Entonces, siempre tengo ácaros del polvo, es parte de mi microbiota, pues no los puedo eliminar. Estos queratinocitos también producen muchas citocinas y quimiosinas de la respuesta inmunológica, que TNF-alfa, interleucina 1, las alarminas, ¿no? que ya hemos mencionado, CCL17, 20 y 27, para reclutar, atraer a células que tengan el receptor CCR4, CCR6 y CCR27. Tengo células de Langerhans, que son las únicas, son exclusivas aquí a nivel del epidermis. Aparentemente no comparten el mismo tronco común con las células dendríticas que conocemos comunes y corrientes, pero su función es igual, capturar el antígeno y llevarlo a los sitios de inducción, ¿no? Que pueden estar más lejanos, que son todos nuestros ganglios linfáticos que siguen a la cadena de vasos sanguíneos, ¿no? Y también tengo una gran cantidad de linfocitos intraepiteliales, y aquí, como vimos previamente, CD8 y gamma delta son importantes. Más o menos yo tengo 1 millón de linfocitos T por centímetro cúbico de piel, más o menos un 2 por 10 a la 10 en total en la piel. El 98% están en la dermis, pero un 2% sí los tengo aquí a nivel de la epidermis o intraepiteliales. El 95% de estos linfocitos tienen fenotipo de memoria, o sea, son linfocitos que ya estuvieron expuestos a antígenos. Creo que es un poquito lógico, ¿no? Estoy expuesto al medio ambiente externo y es lógico que yo esté montando respuestas inmunológicas continuas. Tengo células cebadas, son muy importantes y bueno, son las que me producen las ronchas, ¿no? Hablando de ronchas. Y más profundamente me pueden dar angioedema. Macrófagos, dendríticas de la dermis, vasolinfáticos, en donde va hacia el ganglio linfático regional. Recuerden que a distancia tenemos nuestros ganglios linfáticos. Vénula poscapilar, en donde se lleva a cabo la salida o el proceso o el fenómeno inflamatorio de las células. ¿Va? Muy bien. Entonces, similar a lo que vimos con el intestino o con la respuesta a nivel intestinal, vamos a ver a nivel de la piel. ¿Alguien se acuerda de la vitamina D? ¿Cómo funciona? ¿Para qué me sirve? Vitamina D. D de diente. D de dedo. A esa sí se la saben. ¿Cómo no se la van a saber? Sí, por favor, adelante. Armando. Pues, bueno, yo sabía que la vitamina D también se llama calciferol, ¿no? Colecalciferol. Colecalciferol.
y que pues es sintetizada en los riñones, sufre un proceso para madurar a su forma activa, que es el 1,25 hidroxicolecalciferol, que es el calcitriol, ¿no? Bueno, sí que así también se llama. Entonces, este sirve pues, para la absorción de calcio en los huesos, ¿no? Es lo que sabía. ¿Alguien más? Pura fisiología y fisiopatología, ¿eh? Y bioquímica. Yo sé que aquí hay muchos instructores de fisiología, ¿no anda por ahí por Cayo? ¿Hoy no vino? O sea, no es algo que no hayan visto previamente y que ahorita estén, ¿no? No están con sistema renal y enfermedades renales. Bueno, la vitamina D es muy importante para la resorción de calcio, ¿no? De esta que se supone que voy a tirar a través de la orina y yo lo reabsorbo, ¿no? Pero además es muy importante para fijar el calcio a nivel de los huesos. Deficiencia en la vitamina D me da estos problemas de raquitismo, de osteopenia, osteoporosis. Ajá. Entonces, es una vitamina muy importante. Esta vitamina D, además, tiene funciones inmunológicas importantes. La vitamina D, recuerden que yo tengo como el precursor a nivel de la piel, el 7-dihidrocolesterol, que gracias a la luz ultravioleta yo la transformo en previtamina D3. Resulta que aquí en la piel un subgrupo de células dendríticas que tiene una hidrolasa o una hidroxilasa de D3 me ayuda a estos radicales hidroxilo y a transformar esta previtamina D3 en 1,25 dihidrovitamina D3, ¿no? Esta que estaba hablando su compañera Armando. Esta 1,25 dihidrovitamina D3 es importante en el momento de presentar el antígeno, primera señal, segunda señal, presencia de citocinas para la inducción. Esta 1,25 dihidrovitamina D3 me ayuda a darle, así como sucedió con la vitamina A, este fenotipo de regreso a la piel, o este antígeno cutáneo, ¿no? El CLA, que reconoce, este es un ligando de selectina, reconoce a la E-selectina que se expresa aquí en la vénula de la dermis, y que exprese CCR4 y CCR10, si ustedes recuerdan, esas quimiosinas están aquí, los ligandos, expresados a nivel de la piel para que sea reconocido por este receptor, CCR4 principalmente, ¿no? Y CCR10. Resulta que a nivel de las vénulas de la dermis, yo puedo secretar o se secretan o tengo presentes los ligandos para estos receptores. Entonces, de esta manera, a pesar de que yo me fui a un ganglio linfático de relevo, o sea, imagínense, no sé, el axilar, el epitroclear, no sé, voy a regresar a la piel, no me voy a ir a nivel sistémico, porque estas células dendríticas presentaron el antígeno a linfocitos T que se encuentran a este nivel para capacitarlos para responder a los antígenos que vienen de este nivel. Pero para evitar que se vayan a otra parte, yo les pongo este receptor o estos receptores o estos cambios en el fenotipo para que estos linfocitos T regresen sí o sí a nivel cutáneo. Entonces, algo que se llama antígeno leucocitario cutáneo o linfocitario cutáneo reconoce a la E-selectina más el receptor para quimiosinas o los receptores para quimiosinas que reconocen a sus ligandos, obligan a este linfocito T a que regrese. Eso está muy bien en el fenómeno fisiológico, cuando yo quiero eliminar a microorganismos que induje desde aquí, o bueno, que al final mis células T efectoras se indujeron acá, pero que son las mismas que van a regresar a hacerle frente, ¿no? El problema es cuando yo tengo pues, enfermedades como psoriasis, como dermatitis atópica, pues van a regresar estas mismas células T efectoras a seguir perpetuando el fenómeno, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades relacionadas con la respuesta inmunológica cutánea, tenemos a la psoriasis, aquí hay una regulación anómala de respuestas innatas y también una regulación anómala de los linfocitos T por estímulos ambientales. Aquí no, nada tiene que ver los microorganismos. El trauma, pero también puede ser la infección, hace que los
se active pues a células dendríticas residentes y a macrófagos para llevar una respuesta o iniciar una respuesta que al final no va a ser adecuada. Muy tempranamente los queratinocitos dañados, o sea, por trauma o por infección, hay un signo muy, muy importante ahí, me parece que es el signo de Koebner, en el cual donde tuve una lesión a nivel cutáneo, los pacientes con psoriasis, ahí desarrollan la enfermedad, pues, ¿no? Entonces, estos queratinocitos que son dañados producen catelicidinas que forman complejos con el DNA. Esto de manera normal no lo hace la catelicidina. Aquí hay un defecto genético para el paciente y activan a las células dendríticas plasmacitoides en la piel a través de TLR9. Acuérdense que TLR9 reconoce DNA de doble cadena. Al final yo tengo DNA y por lo tanto hay activación de estas células dendríticas plasmacitoides. Esas células dendríticas plasmacitoides, al activarse, producen interferón alfa y de esta manera también activan a otros linfocitos T antígeno específicos. Estos antígenos específicos inician una cascada inflamatoria que proliferan a más queratinocitos, estos queratinocitos que estaban dañados, que están produciendo catelicidinas, que hacen complejos con DNA, que estimulan a las células dendríticas plasmacitoides y de esta manera al final generamos un incremento de interleucina 17 por células TH17, por las células innatas de tipo 3, incluso por linfocitos T gamma delta y células CD8 pueden incrementar la producción de interleucina 17 que perpetúa una respuesta inmunológica. Aquí la interleucina 17, si ven, en lugar de mejorarme la barrera, al producir mayor cantidad de péptidos antimicrobianos, perpetúan el fenómeno inflamatorio porque siguen activando más TLRs y por lo tanto más células T. La dermatitis atópica es otro tipo de enfermedad cutánea. Aquí tiene que ver con la alergia, generalmente. 85% de pacientes con dermatitis atópica tienen asma o rinitis alérgica. O sea que casi sí o sí el paciente con dermatitis atópica tiene alergia. Casi, porque hay 15% que nada más tiene problemas a nivel de la piel. Esta es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por prurito intenso. Este prurito es terrible, es difícil de controlar. O sea, es terrible para el paciente, pero también para el médico y para el familiar, porque no lo podemos controlar tan fácilmente. Tiene eczema, o sea, esta piel llorosa, hiperkeratosis, o sea, la piel se engrosa de tanto rascado y de tanta comezón. Y esta enfermedad inflamatoria inicialmente es dirigida por las células linfocitarias innatas de tipo 2, por los TH2. Aquí existe un daño ambiental y antígenos medioambientales, o sea, los ácaros del polvo pueden jugar un papel importante, los estafilococo también, la sobreinfección me puede dar un papel importante en la exacerbación de la dermatitis atópica, pero el estrés, el baño no adecuado, etcétera, también juega un papel importante. Se desarrolla generalmente en la infancia, sin embargo, hay adultos que también padecen la enfermedad o la presentan tardíamente. Hay una susceptibilidad genética para padecer esta enfermedad y la susceptibilidad genética está en el gen de la filagrina y otros componentes que son parte de la dermis que hacen que la barrera cutánea no sea adecuada, o sea, hay un daño en la barrera cutánea que permite un ingreso del antígeno y que activa queratinocitos que producen estas alarminas, que de esta manera se activa a células linfocitarias innatas de tipo 2 que promueven respuestas TH2. Los linfocitos B, por estas respuestas de células linfocitarias innatas de tipo 2 y los TH2, producen cambios de isotipo en el linfocito B para inmunoglobulina E, que recubren las células cebadas y de esta manera se activan dependientes del antígeno, por ejemplo, en contra de alergenos, o en contra de estafilococo aureus, por ejemplo, ¿no? Ok. No sé si hasta ahí haya dudas, preguntas. ¿Dudas o preguntas, chicos? Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema. Les voy a dejar ahí pendientes tejidos de privilegio inmunitario. No es mucho lo que hace falta. Para poder ingresar ya al tema de hipersensibilidad, el día de mañana nos vemos para hacer examen. Jueves nos volvemos a conectar
y viernes para poder avanzar con el tema de hipersensibilidad. Ya falta menos, cada vez falta menos para terminar. Cuando terminemos hipersensibilidad tendríamos el otro examen. Y poco antes les reparto, yo creo que el lunes, sus temas para que tengan el caso clínico de inmunodeficiencias. Necesito que hagan equipos de 3 para que yo les dé sus casos clínicos, por favor. Son casos clínicos chiquitos. ¿Va? Nos vemos, chicos, pues, el día de mañana. Cuídense. Bye, adiós.